En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi futura cuñada intentó que canceláramos nuestra simple y básica boda para hacer algo más impresionante, y cuando me negué, me humilló públicamente diciendo que estaba robándole a su hermano la boda que merecía. Lo que ella no esperaba era cómo sus padres reaccionarían cuando planeó su propia boda extravagante. Siempre supe que organizar una boda sería estresante, pero jamás imaginé que mi futura cuñada se convertiría en la principal fuente de ese estrés. Cuando mi prometido y yo nos comprometimos después de 5 años juntos, teníamos una visión clara para nuestra boda. Algo pequeño e íntimo, solo una reunión con nuestra familia y amigos más cercanos. Nada exagerado ni ostentoso, solo una celebración que reflejara nuestro amor. Establecimos un presupuesto razonable, encontramos un precioso lugar al aire libre y planeamos una acogedora recepción con buena comida, buena música y un ambiente cálido y personal. Para nosotros, no se trataba de impresionar a nadie, sino de hacer que el día fuera significativo y especial, de una manera que nos representara. Pero al parecer no todos lo veían así. Y aquí es donde entra en escena la hermana de mi prometido. Siempre ha sido alguien obsesionada con las apariencias. Le encantan los gestos grandilocuentes y ostentosos. Vive para el lujo, adora cualquier cosa llamativa, y está convencida de que cuanto más grande, mejor. Así que cuando se enteró de nuestros planes de boda, ni siquiera intentó disimular su decepción. Al principio fueron solo pequeños comentarios pasivo-agresivos. Mencionaba casualmente lo pequeño que era nuestro lugar, lo simple que sonaba nuestra decoración, o lo básico que era nuestro menú. Lo ignoré, pensando que solo estaba expresando su opinión, pero la cosa no quedó ahí. Pronto empezó a hablar con mi prometido en privado, intentando convencerlo de que deberíamos posponer la boda para hacerla bien. Según ella, nos estábamos conformando con menos y deberíamos esperar hasta que pudiéramos permitirnos algo más impresionante. En su cabeza, nuestros modestos planes eran un error garrafal, algo que avergonzaría a la familia. Ella genuinamente creía que, porque siempre había imaginado una boda grande y glamurosa para su hermano, él debería retrasar nuestro matrimonio hasta que pudiéramos cumplir su fantasía. Me enteré de todo esto cuando mi prometido mencionó que estaba sintiendo presión para reconsiderar nuestros planes. Al principio me reí, pensando que bromeaba. Pero cuando me contó el razonamiento de su hermana, me quedé de piedra. ¿Desde cuándo nuestra boda era asunto suyo? ¿Por qué creía que su opinión pesaba más que la nuestra? No es como si le estuviéramos pidiendo que pagara algo o que tuviera un papel importante en la organización. Mi prometido me aseguró que no tenía intención de cambiar nuestros planes. Pero el simple hecho de que ella intentara interferir me hizo hervir la sangre. Era increíblemente irrespetuoso, como si creyera que su versión ideal de la boda era más importante que lo que realmente queríamos nosotros. Y lamentablemente, todavía no había terminado. El verdadero punto de inflexión llegó durante una reunión familiar. Estaba charlando tranquilamente con algunos parientes cuando ella se acercó a mí, completamente sin provocación, y comenzó a desahogarse. Me acusó de robarle a su hermano la boda que merecía. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba manchando el apellido familiar al insistir en una boda pequeña y que era vergonzoso. Lo presentó como si yo estuviera obligando a mi prometido a celebrar un evento triste y cutre en contra de su voluntad. Me quedé sin palabras. Ni siquiera supe cómo responder al principio. Era como si hubiera estado embotellando toda esa frustración, y finalmente decidiera explotar delante de todos. Podía sentir todas las miradas sobre nosotras. Algunas personas parecían incómodas, otras estaban tan atónitas como yo. Por suerte, mi prometido intervino rápidamente y la frenó. Dejó claro que nuestra boda era decisión nuestra y de nadie más. Le advirtió que si no podía respetarlo, quizás era mejor que no participara en la celebración. Vi lo furiosa que estaba, pero finalmente retrocedió, al menos en público. Pero el karma tiene formas curiosas de equilibrar las cosas. Poco después de nuestra boda, los planes de boda de mi cuñada se desmoronaron de la manera más irónica posible. Llevaba aproximadamente un año comprometida, planeando el tipo de boda extravagante que verías en una película. Un enorme salón de baile como escenario, un vestido de diseñador hecho a medida, una lista de invitados de centenares de personas, decoraciones exageradas. Era exactamente el tipo de boda que había estado presionándonos para que tuviéramos. Pero lo que no se dio cuenta fue que la mayor parte del dinero para su boda no salía realmente ni de ella ni de su prometido. Sus padres estaban sufragando la mayor parte de los gastos. Y después de ver cómo nos había tratado, empezaron a tener dudas. Los padres de ella habían estado observando silenciosamente su comportamiento durante todo nuestro proceso de planificación. Lo vieron todo, cómo intentó manipular y presionar a mi prometido para que cambiara nuestros planes, cómo despreció y menospreció la boda que queríamos, actuando como si estuviera por debajo del nivel familiar. Y sobre todo,
Vieron cómo me enfrentó públicamente, acusándome de arruinar la oportunidad de su hermano de tener una boda de verdad. Esa fue la gota que colmó el vaso para ellos. Los padres de ella siempre habían creído en la justicia. No tenían problema en ayudar económicamente a sus hijos, pero no iban a premiar un comportamiento egoísta y prepotente. Para ellos, el dinero no era solo algo que se entregaba sin pensar. Era un reflejo de su apoyo, de lo que respaldaban. Y después de ver cómo nos trató, no les parecía correcto gastarse una fortuna en su boda cuando ella había sido tan cruel con la nuestra. Así que cuando llegó el momento de concretar los pagos para su gran y extravagante boda, tomaron una decisión. Decidieron que no se sentían cómodos pagando un evento cuando su hija había actuado con tanta prepotencia y falta de respeto. En lugar de seguir financiando el espectáculo desmesurado que había planeado, discretamente retiraron su apoyo económico. Ella no se enteró de inmediato. Solo se dio cuenta de lo que había sucedido cuando fue a confirmar algunos pagos finales con los proveedores, y vio que el dinero no estaba ahí. Entró en pánico instantáneamente. Llamó a sus padres completamente histérica, exigiendo saber qué estaba pasando. Y fue entonces cuando le dijeron sin rodeos que ya no iban a pagar su boda. Se quedó de piedra. Al principio, pensó que tenía que haber algún tipo de error, pero cuando le explicaron sus razones, cómo nos había tratado, cómo había convertido nuestra planificación en un infierno, cómo había actuado con prepotencia y falta de respeto, se dio cuenta de que iban en serio. No iban a ceder. Habían tomado su decisión. Estaba furiosa, absolutamente furiosa. Montó en cólera, gritando sobre lo injusto que era, cómo había soñado con esta boda durante años y cómo se merecía su apoyo financiero. Rogó, suplicó, incluso intentó hacerlos sentir culpables, pero no funcionó. Se mantuvieron firmes, negándose a ceder ante sus exigencias. Fue entonces cuando llegó el verdadero pánico. Sin su ayuda, no tenía forma de pagar la boda que había planeado. Intentó todo lo que pudo para conseguir el dinero por su cuenta. Trató de obtener préstamos, pero su historial crediticio no era bueno, así que no consiguió la aprobación por la cantidad que necesitaba. Recurrió a la familia de su prometido, esperando que intervinieran, pero no estaban dispuestos a aportar más allá de una pequeña cantidad. Incluso intentó hacer sentir culpable a mi prometido para que le diera dinero, pero él no cedió. Después de todo lo que nos había hecho pasar, no había manera de que financiara la misma boda que había usado como arma contra nosotros. Al final, no tuvo más remedio que reducir considerablemente sus planes. Se esfumó el gran salón de baile que había reservado. El vestido de diseñador que tanto la ilusionaba, lo tuvo que cambiar por algo mucho más sencillo. Las decoraciones extravagantes y la enorme lista de invitados se redujeron significativamente. Toda la boda tuvo que ser replanteada como algo mucho más modesto de lo que había planeado originalmente. Aún así celebró su boda, pero no fue ni de lejos el espectáculo que había imaginado. Por lo que supe, estuvo absolutamente amargada durante toda la celebración. No soportaba tener que conformarse con una boda mucho más parecida a la que tanto había criticado. Ahora, mirando hacia atrás, no puedo evitar preguntarme, ¿estuve mal por no intentar arreglar las cosas antes? ¿Debería haber hecho más para suavizar la situación antes de que llegara a este punto? ¿O fue simplemente una consecuencia natural de sus propios actos? Quizás si hubiera sido más amable, más comprensiva y menos obsesionada con controlar cosas que no le correspondían, no habría terminado así. Tal vez, solo tal vez, esta era la lección que necesitaba aprender desde el principio. Actualización 1. Un par de días después de mi publicación original, mi cuñada intentó ponerse en contacto conmigo, pero no fue para disculparse, ni de lejos. En cambio, quería justificarse, buscar excusas para su comportamiento, como si hubiera alguna razón lógica detrás de todo lo que había hecho. Afirmó que no intentaba arruinar nuestra boda, solo estaba velando por su hermano y quería lo mejor para él. Como si eso de alguna manera lo arreglara todo. No me lo creí ni por un segundo. Si realmente le importara la felicidad de su hermano, habría respetado sus decisiones desde el principio, en lugar de imponer constantemente su propia visión de nuestra boda. Esto no era por amor o preocupación, era por control. Se trataba de que ella creía saber más, de que su opinión pesaba más que la nuestra, de que su idea de la boda perfecta era la única que merecía considerarse. Había pasado meses socavándonos, lanzando indirectas y tratando nuestros planes como si no fueran lo suficientemente buenos. Eso no era amor, era prepotencia. Mi prometido estaba igual de harto. Ya había puesto límites antes, dejando claro que ya no estaba dispuesto a aguantar sus quejas. Y no iba a empezar ahora. Le dijo directamente que se había pasado de la raya, que nos había faltado el respeto a ambos, y que no íbamos a perder más tiempo discutiendo sobre ello. Nuestra boda ya había pasado. Había sido preciosa, íntima y exactamente lo que queríamos.
y no íbamos a permitir que su amargura nos arrebatara ni un ápice de esa felicidad. Pero, por supuesto, ella no estaba dispuesta a dejarlo estar. Cuando se dio cuenta de que mi prometido no iba a ceder, se dirigió a sus padres, esperando que fueran más comprensivos. Intentó hacerlos sentir culpables, presentándose como la víctima. Les dijo que habían sido demasiado duros, que retirar su apoyo económico para su boda era injusto y cruel. Actuó como si le hubieran hecho daño, como si ella fuera la que sufría, ignorando por completo que todo esto se lo había buscado ella solita. Sus padres, para su mérito, se mantuvieron firmes. No iban a dejarse manipular por lágrimas de cocodrilo. Le dijeron que su decisión no se había tomado por enfado o como castigo. Se hizo por principios. Habían visto cómo nos trataba. Habían visto su egoísmo, su prepotencia, su completa indiferencia hacia los sentimientos de cualquiera que no fueran los suyos. Y simplemente no podían, en conciencia, premiar ese tipo de comportamiento. Le recordaron que había tenido muchas oportunidades para ser solidaria, muchas ocasiones para respetar nuestras decisiones y actuar con amabilidad, pero en su lugar, había elegido ser crítica, manipuladora y francamente desconsiderada. Y ahora estaba afrontando las consecuencias de sus propias decisiones. Lo más alucinante es que incluso después de todo esto, seguía viéndose a sí misma como la víctima. En su mente, no había hecho nada malo. Creía sinceramente que solo estaba siendo una hermana cariñosa, preocupándose por su hermano, y no entendía por qué la gente no estaba de su lado. Era casi como si se hubiera convencido a sí misma de que era la única que sabía lo que era mejor. Y el resto simplemente estábamos siendo irrazonables. Pero la realidad es que no estaba cuidando de mi prometido. Estaba tratando de controlarlo. No le preocupaba su felicidad. Le preocupaba su propia visión de cómo debería ser su boda. Y cuando las cosas no salieron como ella quería, se hizo la víctima en lugar de examinar con honestidad sus propias acciones. En un último intento por cambiar la narrativa, comenzó a contactar con miembros de la familia extensa, tratando de ponerlos en nuestra contra. Manipuló la historia para que pareciera que ella era la perjudicada. Según su versión, habíamos exagerado, la habíamos excluido por una simple diferencia de opinión, y la habíamos castigado simplemente por expresarse. Lo presentó como si hubiéramos sido injustos, como si hubiéramos exagerado todo solo porque ella tenía una perspectiva diferente. Pero a estas alturas, la mayoría de la familia ya había presenciado su comportamiento de primera mano. Habían visto cómo intentaba apoderarse de la planificación de nuestra boda, ignoraba nuestras decisiones y montaba en cólera cuando no se salía con la suya. No era solo nuestra palabra contra la suya. La gente lo había visto con sus propios ojos, y no se dejaban engañar por su teatrillo. Si bien algunos parientes fueron comprensivos y sintieron pena porque su boda tuviera que reducirse, la mayoría vio la situación por lo que realmente era. Por supuesto, todavía hubo un par de personas que pensaban que deberíamos dar nosotros el primer paso y ser los más sensatos. Sugirieron que, dado que nuestra boda ya había pasado y sus planes extravagantes habían fracasado, no había problema en intentar arreglar las cosas. Pensaban que dejar atrás el drama y hacer las paces sería lo correcto, pero sinceramente, yo no lo sentía así. No después de todo lo que nos había hecho pasar. Porque al final del día, ya no se trataba solo de la boda, se trataba de respeto, de límites, del hecho de que nunca había reconocido lo dolorosas que habían sido sus acciones. Si hubiera venido a nosotros con un remordimiento genuino, si hubiera asumido su comportamiento y admitido que estaba equivocada, tal vez las cosas habrían sido diferentes, pero no lo hizo. Nunca se disculpó, nunca asumió la responsabilidad. En su lugar, siguió haciéndose la víctima. Como si hubiera sido tratada injustamente, en lugar de reconocer que estaba afrontando las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Y hacer las paces no consiste solo en barrer los problemas bajo la alfombra y fingir que nunca ocurrieron. La reconciliación verdadera requiere responsabilidad. Requiere que alguien reconozca que ha herido a otros y que haga un esfuerzo para remediarlo. Y mientras ella se negara a hacer eso, no veía ninguna razón para perseguir una relación. Era evidente que a ella no le importaba lo suficiente como para repararla por sí misma. Así que no iba a ser yo quien arreglara las cosas, no esta vez, y sinceramente, estaba bien con eso. Actualización 2. Las cosas dieron un giro dramático cuando el prometido de mi cuñada canceló la boda. No creo que nadie lo viera venir, ni siquiera ella. Un día todavía estaba intentando desesperadamente salvar sus planes de boda desmesurados, haciendo todo lo posible para que su boda de ensueño se hiciera realidad, a pesar de todos los contratiempos. Y de repente, todo se vino abajo. Por lo visto, todo el estrés económico y su implacable obsesión por tener una boda grande y extravagante, habían comenzado a tensar seriamente su relación. Su prometido estaba cada vez más frustrado, sintiendo que ya no era una parte importante de la ecuación.
Lo que debía ser una celebración del amor se había convertido en un espectáculo, un evento que parecía importarle más a ella que el matrimonio en sí. Ya no se trataba de su futuro juntos. Se trataba de la imagen que ella quería proyectar. Estaba obsesionada con el vestido de diseñador, el lugar de lujo, los cientos de invitados y todos los costosos detalles que venían con ello. Pero lo que no se dio cuenta es que una boda es solo un día, un matrimonio se supone que es para siempre, y en algún momento del camino, perdió completamente de vista lo que realmente importaba. Por lo que supe, su prometido llevaba tiempo con dudas, pero no quería hacerle daño. Intentó ser comprensivo, intentó llegar a acuerdos. Pero cuando intentó hablar con ella sobre la posibilidad de reducir la boda, de centrarse más en ellos como pareja en lugar de en el evento, ella se negó rotundamente. Estaba decidida a tener su boda de cuento de hadas, sin importar el coste financiero o emocional. Francamente, no esperaba que las cosas escalaran tanto. Pensé que después de un tiempo se calmaría, reflexionaría y finalmente aceptaría la situación. Pero en lugar de dar un paso atrás y reevaluar sus acciones, reforzó su papel de víctima. Se negó a asumir cualquier responsabilidad y en su lugar se presentó como alguien a quien todo el mundo había perjudicado. Para empeorar las cosas, recurrió a las redes sociales para desahogarse de la manera más dramática posible. Publicó un largo y emotivo mensaje sobre cómo su familia le había dado la espalda y la había dejado completamente sola en su momento de necesidad. Omitió todos los detalles cruciales, claro está. No mencionó cómo había despreciado nuestras decisiones, manipulado a mi prometido o tratado a sus padres como un cajero automático sin límites. No mencionó cómo su prometido había intentado trabajar con ella, y cómo ella se había negado a ceder. En cambio, lo presentó como si hubiera sido cruelmente abandonada por las personas en las que más confiaba. ¿Y lo más surrealista? Algunas personas realmente se lo creyeron. Algunos parientes lejanos y conocidos que no conocían la historia completa empezaron a comentar con mensajes de apoyo, diciéndole que merecía algo mejor y que no podían creer que su familia la traicionara de esa manera. Ella se regodeaba en todo esto, respondiendo con comentarios vagos sobre cómo nunca esperó esto, y solo quería ser feliz. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a compartir publicaciones pasivo-agresivas y crípticas, cosas como, algunas personas muestran su verdadera cara cuando más las necesitas, y, es triste cuando la familia te decepciona. Era evidente que buscaba compasión y, desafortunadamente, algunas personas se la dieron incluso sin cuestionar su versión. Era frustrante de ver porque nosotros conocíamos la verdad. Sabíamos que no era una mujer abandonada con el corazón roto que solo trataba de encontrar su camino. Era alguien que había creado este lío por completo ella sola, y ahora estaba desesperada por trasladar la culpa a cualquiera menos a sí misma. Los demás, los que realmente sabíamos lo que había pasado, simplemente movimos la cabeza. A estas alturas ni siquiera era sorprendente. Ella no estaba interesada en la verdad. Solo quería compasión, y si eso significaba retorcer la historia para parecer la víctima, entonces eso es exactamente lo que iba a hacer. Brevemente consideré abordar el tema, tal vez incluso publicar mi propia versión de la historia, pero al final decidí no hacerlo. Las personas que importaban ya conocían la verdad, y las personas que creían ciegamente su historia lacrimógena no merecían mi energía. No iba a dejarme arrastrar a una guerra en redes sociales solo para defenderme de alguien que se negaba a ver la realidad. Si quería hacerse la víctima, era cosa suya, pero yo no iba a formar parte de su espectáculo. Actualización 3. Mi cuñada ha cortado completamente el contacto con casi todos. Después de todo lo ocurrido, decidió mudarse fuera de la provincia, alegando que necesitaba empezar de cero. Hizo las maletas, dejó su trabajo y se marchó sin apenas despedirse. Cortó casi toda comunicación con su familia, apenas habla con nadie, ni siquiera con sus padres. Es como si se hubiera borrado por completo de nuestras vidas y, sinceramente, creo que eso es exactamente lo que quería. Perdió tanto su boda como su relación, y, en lugar de reflexionar sobre lo que salió mal, prefirió huir. Es más fácil culpar a todos los demás que admitir que podría haber contribuido a su propia caída. En su mente, sigue siendo la víctima, la mujer que fue tratada injustamente, abandonada por su familia y dejada a su suerte. Pero la realidad es que ella creó este lío por sí misma. Tomó sus decisiones sin tener en cuenta los sentimientos de nadie más que los suyos, y ahora está asumiendo las consecuencias naturales de ese comportamiento. Mi marido no ha hablado con ella desde que se fue y, llegados a este punto, no tiene intención de hacerlo. Pasó demasiado tiempo lidiando con su prepotencia y egoísmo, y ya está harto. No queda nada por decir. Le dio múltiples oportunidades para ser respetuosa, para ser solidaria, para ser una hermana decente. Ella eligió no serlo. Esa fue su decisión y ahora vive con las consecuencias.
Una vez me dijo que nunca quiso que llegara a esto. Pero después de todo, simplemente no tiene energía para seguir intentándolo con alguien que se niega a cambiar. En cuanto a sus padres, están decepcionados, pero también han llegado a un punto en el que están cansados de permitir su comportamiento. La apoyaron durante años, respaldándola en todas las formas posibles, pero ver cómo intentaba sabotear nuestra boda fue la gota que colmó el vaso. Se dieron cuenta de que no era solo un poco consentida. Era completamente incapaz de asumir la responsabilidad de sus acciones. Nos dijeron que aún la quieren, pero que no van a seguir justificando su comportamiento. Si alguna vez quiere recomponer la relación con ellos, tendrá que ser ella quien dé el primer paso, y eso significa asumir lo que hizo en lugar de fingir que era una víctima indefensa. Y nosotros, bueno, nuestra boda fue preciosa, exactamente como la habíamos planeado. Pequeña, íntima, y llena de amor. Fue todo lo que queríamos, y no podríamos estar más felices. A pesar de todo el drama, todo el estrés y toda la interferencia innecesaria, tuvimos la boda de nuestros sueños y, al final del día, eso es lo único que importa. Recordamos ese día con nada más que felicidad, sabiendo que nos mantuvimos fieles a nosotros mismos, y no dejamos que nadie dictara cómo celebrábamos nuestro amor, y sinceramente, eso se siente como el mejor resultado posible. Toda esta situación realmente me abrió los ojos a cómo la prepotencia y la arrogancia pueden volverse completamente en contra de uno. Mi cuñada estaba tan convencida de que todo tenía que salir a su manera, sin importar a cuántas personas molestara en el proceso. Creía sinceramente que sus opiniones importaban más que las de cualquier otra persona, que su visión era superior, y que tenía derecho a controlar cómo otras personas celebraban sus propios momentos importantes. Pero la verdad es que la vida no funciona así. No puedes tratar a las personas como marionetas, obligándolas a doblegarse a tu voluntad y esperar salir ilesa. Las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias golpean más fuerte de lo esperado. Pasó meses intentando sabotearnos, menospreciando nuestras decisiones sobre la boda, y actuando como si estuviéramos cometiendo un gran error, al no organizar un evento grande y extravagante. Cuando no se salió con la suya, recurrió a la culpa, la manipulación y la falta de respeto absoluta. Y cuando sus padres finalmente decidieron que no iban a premiar su comportamiento financiando su propia boda de ensueño, entró en espiral. En lugar de dar un paso atrás, y darse cuenta de que se había pasado de la raya, redobló la apuesta, y culpó a todos menos a sí misma. Se negó a reconocer cómo su actitud y acciones habían provocado su propia caída. Incluso cuando su prometido finalmente dijo basta y canceló la boda, ella siguió sin reflexionar. En lugar de reconocer que su obsesión con una boda perfecta había creado una brecha entre ella y la persona con la que se suponía que iba a compartir su vida, convirtió toda la situación en una fiesta de autocompasión. Se presentó como la víctima, convencida de que el mundo se había vuelto contra ella cuando, en realidad, simplemente había alejado a demasiadas personas con su prepotencia. A estas alturas, sinceramente no sé si mi cuñada alguna vez asumirá la responsabilidad por lo ocurrido. Tal vez algún día mire atrás y se dé cuenta del daño que causó, no solo a nosotros sino a sí misma. Tal vez acepte el hecho de que tuvo todas las oportunidades para ser amable, para ser solidaria, para alegrarse por su hermano y por mí, y eligió no serlo. Tal vez comprenda que las decisiones que tomó, cada comentario, cada rabieta, cada exigencia la llevaron exactamente a donde está ahora. O tal vez no. Tal vez siempre se verá a sí misma como la víctima, en lugar de como la persona que provocó el caos. Y sinceramente, eso ya no es problema mío. Al final del día, he pasado página. Todos hemos pasado página. Mi marido y yo tuvimos la boda de nuestros sueños, rodeados de personas que realmente nos querían y apoyaban. No dejamos que su drama arruinara lo que debía ser uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que realmente importa. A todos los que habéis seguido esta increíble historia, gracias. Vuestro apoyo, consejos y palabras amables han significado mucho para mí. Leer vuestros comentarios me recuerda que no estábamos locos por mantenernos firmes, y eso hizo que todo este calvario fuera un poco más llevadero. Os aprecio a todos, os deseo felicidad, amor y, sobre todo, bodas libres de drama.